La literatura es un reflejo de la sociedad y en muchos casos una herramienta para cuestionar las injusticias que en ella se viven. En el Perú, José María Arguedas es una de las voces más representativas en la denuncia contra la discriminación y la marginación de los pueblos indígenas. Su cuento Guarmacuyay, incluido en la obra Agua, no solo relata una experiencia de amor infantil, sino también expone de manera sensible y profunda la desigualdad y el desprecio que sufrían los indígenas frente al poder de los gamonales. Analizar y justificar la lectura en este texto resulta importante porque permite comprender cómo una discriminación, la exclusión cultural y el racismo han sido problemas históricos en nuestro país. Asimismo, su lectura contribuye a revalorar la identidad andina, reconocer la riqueza del quechua y generar conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. Todo esto lo analizaremos con mi compañera Bao Pinto, Cáceres Benítez y mi persona Mendoza Cárdenas. Pasando a una justificación literaria, vamos a analizar Huarmacuyay de José María Arguedas y empezamos explicando por qué esta obra es una pieza clave en nuestra literatura. Lo elegimos por tres razones literarias fundamentales. Primero, por su revolución lingüística. Arguedas no solo escribió en español, él hizo algo que los críticos llaman transculturación narrativa. ¿Qué significa esto? Que rompió el molde del español tradicional para meter dentro la musicalidad, la lógica y el alma de la lengua quechua. Frases como Huarmacuyay mismo, que significa amor de niño, o la forma de describir el río y la naturaleza, no son solo traducciones, son una fusión cultural. Él nos obliga a sentir en quechua aunque estemos leyendo en español. Esto no era un simple estilo, era un acto político y literario, validar una cultura a través de su idioma, dándole un espacio de dignidad en la literatura nacional que antes le había sido negado. Segundo, por la profundidad humana de sus personajes. Como les decía, antes de Arguedas, los personajes indígenas solían ser tipos sociales, casi caricaturas. En Guarmacuyay, esto cambia radicalmente. Kutu, Justina e incluso el mismo Don Maita dejan de ser el indio o la india para convertirse en personajes complejos con un mundo interior lleno de dolor, amor, rabia y dignidad. Tomemos a Kuntu. No es solo un peón que sufre, es un joven que ama con intensidad, que siente una impotencia feroz ante el abuso de Don Froilán y cuya única arma es una maldición cargada de toda su desesperación. O a Justina, que es mucho más que el objeto de deseo, es una mujer atrapada en una estructura de poder que no puede controlar. Arguedas los humaniza por completo y lo hace a través de los ojos del narrador. Lo que nos lleva al tercer punto, el narrador testigo. La historia nos cuenta a Ernesto, que es un niño. Esta elección narrativa es una genialidad literaria. ¿Por qué? Porque un niño no juzga con prejuicios adultos. Observa, siente, se confunde y nos transmite esa confusión y ese dolor de manera cruda y honesta. Ernesto está él mismo en una frontera. Es un mestizo que comprende ambos mundos, el de la hacienda y el de la comunidad, pero no termina de pertenecer del todo a alguno. Él es nuestro puente. A través de su mirada nos acercamos al conflicto con empatía, no con lástima o superioridad. Vemos la injusticia no como una estática, sino como una herida en alguien que conocemos. En resumen, elegimos Huarmacuyay porque es mucho más que un cuento. Es el fundamento de una nueva literatura peruana. Es una obra que con un lenguaje innovador, personajes profundos y una narrativa conmovedora, nos obliga a mirarnos y entender nuestra identidad compleja. Por eso sigue siendo una lectura esencial e imborrable. Elegimos leer la obra Guarmacuyay porque es un relato que refleja de manera profunda la realidad social de la discriminación étnica y cultural en el Perú, una problemática que aún persiste en nuestra sociedad. A través de la mirada inocente de un niño, Arguedas nos muestra cómo los pueblos indígenas eran marginados, despreciados y tratados como seres inferiores frente al poder de los gamonales, evidenciando la desigualdad estructural que marcó la historia del país. Leer esta obra es importante porque, primero que todo, por la conciencia social. Nos ha permitido reconocer la existencia de la discriminación, la violencia simbólica contra los pueblos originarios, invitándonos a reflexionar sobre cómo estas prácticas aún se producen en la actualidad. Como segundo punto tenemos el valor cultural, que reivindica la lengua quechua y la cosmovisión andina, mostrándonos la riqueza cultural de los pueblos indígenas y la necesidad de respetar su identidad. Como tercer punto tenemos la formación ética, que nos ayuda a sensibilizarnos frente a la injusticia,
promoviendo actitudes de respeto, igualdad y solidaridad en la convivencia social. En ese sentido, Warmakuyay no es solo un cuento literario, sino también una denuncia y una lección de humanidad. Leerlo contribuye a formar una sociedad más consciente de sus raíces, más crítica frente a la discriminación y más comprometida con la inclusión y la justicia social. La obra Mboar Macuyay de José María Arguedas tiene un gran valor antropológico porque refleja de manera viva la realidad cultural y social de la sierra peruana, a través de la historia de un amor juvenil marcado por las diferencias de sociedades, nos da un aprendizaje. Arguedas nos muestra cómo las relaciones humanas están atravesadas por la desigualdad, la discriminación y el choque entre dos mundos, el indígena y el mestizo. Desde una mirada antropológica, el relato permite comprender cómo la comunidad andina no solo transmite tradiciones y costumbres, sino también cómo enfrenta la violencia y la marginación impuesta por las estructuras de poder. La narración rescata el valor de la indígena y los sentimientos humanos universales como el amor, la tristeza o la esperanza, lo cual rompe con la idea de culturas originarias eran atrasadas, por así decirlo, o incapaces de sentir con profundidad. Para mí, esta obra me parece importante porque muestra que la literatura no solo puede ser un documento antropológico, sino que nos ayuda a entender la forma de vida, los valores y las tensiones sociales de aquella época. En Warmakuyay se evidencia cómo el mundo andino resiste frente a la exclusión y al mismo tiempo cómo su riqueza actual sigue siendo una parte fundamental de nuestra identidad como peruanos.